En el contexto actual, las empresas se enfrentan a numerosos y muy diferentes riesgos: financieros, reputacionales, de espionaje, sanitarios, tecnológicos. La preparación para su gestión debe involucrar a su dirección, pero los departamentos de tecnología, por el papel que la TI tiene en el negocio, tienen mucho que aportar. ¿Cómo se están creando unos planes de gestión del riesgo todoterreno que impliquen no solo a la propia organización y sus trabajadores, sino también a terceros? ¿Cómo evaluar las soluciones que ayuden a dar esa continuidad del negocio cuando un riesgo se convierte en realidad? En IT User hemos abordado estas y otras cuestiones en una mesa redonda titulada Gestión del riesgo para la mejora de los planes de continuidad del negocio, patrocinada por Citrix, F5 y Veritas, y que ha contado con las aportaciones de los responsables de ciberseguridad de Aragonesa de Servicios Telemáticos, Ayesa, Ferrovial, Packlink y Renfe. Estas son algunas de las conclusiones de este encuentro. Yo creo que se ha hecho una muy buena aproximación a los conceptos que se querían tratar. En concreto, yo diría que dos, ¿no? Fundamentalmente la gestión del riesgo y las implicaciones que tiene, y por otro lado toda la parte de ciberresiliencia, donde realmente pues medimos la capacidad de las empresas de poder dar un paso al frente ante una situación conflictiva y poder mantener sus modelos de negocio. Por lo tanto, de moda la palabra ahora, hacer el business continuity adecuado, ¿no? En otro tiempo probablemente habríamos dicho los planes de contingencia correspondientes casi, ¿no? Pero bueno, al final garantizar la continuidad de negocio, que es crítica para las organizaciones. Entonces, se han visto muchos aspectos. Para mí lo más relevante es esa gestión del riesgo, que creo que, bueno, hay que ser conscientes de que evidentemente los CISOs tienen un gran peso en la misma, pero que realmente es un reto para todas las organizaciones, no solo para el management. Creo que hay un reto cultural, creo que hay programas específicos de concienciación que tienen muchísimo peso. Se han tocado de pasada algunos de ellos, pero la concienciación de la parte de seguridad para toda la organización es crítica. Yo te lo decía en la referencia de cómo trabajamos en Citrix, ¿no? Y al final todos somos responsables de la seguridad en mayor o menor medida. Y por otro lado, de cara a esa parte de Business Continuity, bueno, yo creo que lo crítico y lo que se ha aprendido es que tenemos que ser capaces de llevar a principio a fin proyectos que permitan a los usuarios y a las empresas, con todo lo que implica aplicaciones, datos, sistemas y con la parte de seguridad incluida, poder trabajar desde cualquier lugar en cualquier circunstancia. Lo que en sí mismo llamamos, a fin de cuentas, poder aplicar pues planes de continuidad de negocio que nos permitan ser realmente operativos. Ver que hay empresas que, digamos, que van bastante avanzadas en lo que es la parte de gestión de planes de contingencia. De hecho, había marcas representadas bastante grandes, aunque había una pequeñita que a mí me ha comentado que era pequeñita y que comparada con los demás. Pero sobre todo me ha gustado ver que ciberseguridad sigue siendo uno de los grandes puntos de desarrollo en el mercado. Sí, es verdad que gracias al COVID, ciberseguridad ha sido uno de los puntos principales de incremento. Lo ha sido comentado Javier al principio, y de mayor crecimiento, y se prevé que en los próximos trimestres, y yo espero que durante este año todavía la ciberseguridad se siga implementando más. Se han tocado puntos con la parte de ciberseguridad en las empresas que participaban, o cómo garantizo que las terceras empresas tengan mecanismos de ciberseguridad certificados. Ahí en algún punto hemos visto un punto de discrepancia, porque una cosa es que tú certifiques a las empresas y otra cosa es que tú utilices herramientas propias disponibles del mercado que están a disposición, que las empresas las ponen a libre disposición, y que la mayoría de las empresas lo utilizan pues para desarrollar sus servicios, sus aplicaciones y acceder a datos. Entonces ahí es donde vienen los riesgos de ciberseguridad, cuando tú utilizas esos mecanismos que no están certificados, y como le ha pasado a esta empresa que ha aumentado anteriormente, que ha visto que utiliza una librería abierta, pues le habían hecho una inyección de SQL y había tenido un problema de ransomware internamente. Con lo cual, para mí, sigo pensando que ciberseguridad va a ser uno de los grandes tópicos y va a ser una de las grandes áreas para los próximos trimestres y el próximo año. Sí es verdad que ha ido cambiando, como ha comentado Javier, y ahora la seguridad se ha ido llevando más al extremo. Él ponía el extremo a la derecha, yo le llamo al extremo del punto de vista del extremo, lo que le llaman el edge, ¿vale? Donde cada vez el dato está más próximo al usuario. Hemos visto que hay dispositivos cada vez que no solamente el usuario que teletrabaja sus propios dispositivos, sino que cada vez los dispositivos son más inteligentes, el dato está más próximo, 5G, eso va a hacer que, digamos, la forma en la cual
conocemos el acceso al dato y las aplicaciones, va a estar cada vez más en el extremo, y es desde ese punto de vista donde desde F5 bueno, pues tenemos soluciones que pueden complementarlo. Para mí queda claro es que un plan de gestión de riesgo no es un destino, sino es un camino que debemos recorrer todos los días y bueno, pues ir actualizándolo todos los días porque el entorno es altamente cambiante y lo hemos podido bueno, pues ver con todos los ponentes que han participado, todos los participantes de este debate. Y con sus diferentes experiencias, teniendo en cuenta que venían de sectores pues, muy, muy diversos y eso lo ha enriquecido mucho, ¿no? También queda claro la importancia de ciertas homologaciones, como el esquema de seguridad nacional para esta gestión del riesgo y los proveedores que deben de tener en su cadena de valor para conseguir bueno, pues la máxima resiliencia posible dentro de sus respectivos planes que tienen que ejecutar sus organizaciones, ¿no? Ha habido pues muchísimas posiciones interesantes como el probar frente a entrenar, ¿no? que viene a reflejar esa reflexión inicial que os comentaba respecto a que esos planes de riesgo no es un destino, sino un camino, ¿no? Yo creo que hoy en día todos, y haciendo un ejercicio de empatía con sus responsabilidades, que no eran en concreto los responsables de planes de riesgo, pero sí juegan todos ellos un papel muy, muy, muy importante. La verdad es que encontrar esa resiliencia que te permita pues, minimizar los riesgos de la compañía hoy en día, teniendo en cuenta cómo está evolucionando de rápido la tecnología, cómo se está haciendo cada vez más compleja y a la velocidad que va este cambio, pues es un reto importante en el que hay que invertir mucho. Yo creo que hemos sacado conclusiones muy, muy válidas como oye, hay que tener visibilidad, hay que saber priorizar dentro de ese plan de riesgo y hay que saber colaborar entre todos los equipos que aportan a esos planes y a esa continuidad de negocio que necesitan las empresas. Bueno, la verdad es que yo estoy gratamente sorprendido porque ha habido debate y sobre todo se han tocado puntos que son extremadamente críticos y estamos hablando de riesgos, ¿no? en todos los sentidos. Creo que los primeros conceptos que yo apuntaba que han venido desarrollándose después de visualizar, priorizar, colaborar, que posteriormente pues, se han ido implicando en ellos los temas de planes, de prácticas, de entrenamiento, que decía Paco con muy buen criterio, en el sentido de no solo validar que el backup lo tengo, sino que luego puedo construir el negocio a partir del backup. También se ha hablado de temas que son relevantes y que se plantean en todas las discusiones o en todos los debates que se generan de que exista una organización, que haya procedimientos, que tengamos una metodología, que contemos con los recursos. Muchas veces esos recursos no son posibles, quizá porque a lo mejor no han sido identificados oportunamente o porque no han sido implicados debidamente. Y aquí pues hago un pequeño paréntesis porque en muchas ocasiones nos encontramos con las áreas financieras que son aquellas que nos paran los pies muchas veces a las necesidades que tenemos. Hemos visto que la regulación, las normativas nos ayudan, los fabricantes nos ayudan a impulsarlo también, pero creo que la seguridad sigue siendo una asignatura pendiente. Quizá a lo mejor Bill Gates nos tiene que volver a decir a todos, tomaros en serio la seguridad, porque efectivamente pues en los foros en los que se habla de ella se toma en seguridad, pero fuera de esos foros es complejo que la seguridad tome carta de naturaleza, entre otras cosas porque tiene que haber sensibilización y Maika decía, pues llevamos 18 años en los que hemos crecido mucho, efectivamente es así, pero todavía
nos queda un gran recorrido que hacer. Y en muchas ocasiones el hecho de que, por ejemplo, lo que hemos mencionado, que NIS2 se excluya a las pymes, es lo que algunas empresas, personas al final, pues utilizan o utilizamos para excluirnos de cumplir determinados principios que nos afectan a nosotros y afectan a terceros. También indicar que hay algo que nos limita en muchas ocasiones y nos limita grandemente, que es la velocidad. COVID nos hizo correr muy deprisa, nos motivó unos cambios importantes y, por ejemplo, Eduardo decía que son una pequeña empresa, pero son una gran empresa en definitiva por el alcance que tienen. Y esa evolución que propicia el tiempo, que propicia el negocio, muchas veces impide, en mi opinión, impide que la seguridad se convierta en una situación real. Hablábamos de las DLLs, ¿no? de las aplicaciones en las que nos apoyamos para poder hacer las cosas y hacerlas muy deprisa. Y en ese sentido hay elementos que tienen que engarzarse para que esto sea una realidad. En conclusión, diría que los planes son importantes, pero es muy importante tener la conciencia de que tenemos continuamente que estar revisando nuestra situación, porque pueden pasar cosas nuevas y se ha apuntado, las pandemias suceden una vez cada 100 años, ¿no? Son situaciones específicas, pero sí es cierto que todos los días pasan cosas y como dependemos altamente de la tecnología, pues esas cosas suceden todos los días y muchas veces sin que nos demos cuenta, ¿no? Son invisibles, como muchas veces pensamos, ¿no? Y en ese sentido creo que las normas nos ayudan. Yo no me extendería más, si quería dar las gracias a todos los que habéis puesto vuestro granito grande de arena, porque creo que ha sido ilustrativo y que hay un camino todavía que recorrer y muchos de vosotros además lo estáis recorriendo, o si no todos vosotros lo estáis recorriendo de manera continua y nos ayudáis a los pequeños a que lo recorramos junto con vosotros.